Imagina por un instante que cada palabra que pronuncias fuese una chispa de fuego sagrado, un hilo que entrete el plano invisible con la materia. Y si te dijera que no necesitas rituales complicados ni templos lejanos para ejercer magia, y si el instrumento más poderoso de creación estuviese más cerca de lo que imaginas, justo en tu garganta. Desde tiempos remotos, los sabios han hablado del poder del verbo, no como una simple herramienta para comunicar ideas, sino como un canal directo hacia la esencia creadora del universo. En muchas tradiciones espirituales, la palabra no solo transmite, sino que transforma. No solo informa, sino que da forma. El sonido que brota de tus labios es más que aire vibrando. Es energía codificada, intención proyectada y realidad en movimiento. Este vídeo es una exploración profunda y reveladora sobre el centro energético de la garganta, ese punto olvidado que alberga una de las llaves más sutiles de la evolución espiritual. Hablaremos del chakra Vishuddha, del poder del nombre en las tradiciones antiguas, de los mantras, de los decretos, del arte de hablar con conciencia y de cómo tu voz puede abrir puertas internas hacia dimensiones que la mente racional no alcanza. En este recorrido, desvelaremos los misterios ocultos tras el acto de hablar. Verás cómo el lenguaje configura no solo tus pensamientos, sino también tus emociones, tus decisiones y tu destino. Aprenderás a reconocer cuando tu palabra edifica y cuando sabotea, cuando abre caminos y cuando los cierra. Porque todo sonido pronunciado es una flecha, lanzada al campo cuántico y el universo responde. Te ofreceré analogías poderosas, prácticas concretas y referencias arquetípicas que te conectarán con una comprensión más profunda del rol de la voz en la espiritualidad ancestral. No importa si hablas poco o mucho, si eres introvertido o expresivo, tu palabra es una herramienta sagrada, y cuanto más la conozcas, más capacidad tendrás de armonizar tu mundo interno y el que te rodea. Así que prepárate, vamos a descender por la garganta como si fuese una caverna sagrada, iluminando su oscuridad con el fuego del conocimiento. No es un video más. Es una ceremonia de reconexión con tu poder creador más inmediato, porque cuando aprendes a hablar desde el alma, la realidad ya no tiene otra opción que escuchar y transformarse. Desde el alba de la humanidad, civilizaciones enteras han reverenciado el poder de la palabra como un puente, sea entre el mundo físico y el espiritual. No se trataba simplemente de comunicación funcional. Se comprendía que hablar era un acto de magia, un conjuro que vibraba a través del aire, alterando no solo la percepción de quien escucha, sino también la estructura sutil de la realidad misma. En el principio era el verbo. Así lo establece el Evangelio de Juan en la tradición judeocristiana. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta afirmación no es una metáfora poética, sino una declaración mística. El verbo logos en griego no solo representa el habla, sino la inteligencia creativa, la frecuencia primordial que dio forma a todo lo que existe. En otras palabras, el universo fue pronunciado a la existencia. Los antiguos egipcios también creían en esta fuerza. Tot, el dios de la sabiduría y la escritura, no solo era el escriba divino, sino el que hablaba los hechizos que sostenían el cosmos. Cada jeroglífico era más que un símbolo, era una vibración codificada. Pronunciar un nombre era invocar su esencia y pronunciarlo mal era distorsionar su vibración. Por eso los sacerdotes entrenaban su voz no solo para rezar, sino para canalizar energía viva. En la tradición hindú encontramos los mantras, palabras sagradas que no tienen significado literal, sino energético. Son fórmulas vibracionales que al repetirse con plena conciencia despiertan centros de energía dormidos y reconfiguran el campo áurico. El mantra Om, por ejemplo, no significa nada concreto, pero resuena con la frecuencia del universo mismo. El sonido en estas tradiciones no describe, crea. En el mundo islámico, el Corán no fue simplemente escrito, fue revelado oralmente. Su recitación, el tajwid, no es un ejercicio de lectura, sino una disciplina espiritual donde el tono, el ritmo y la intención alinean al recitador con la voluntad divina. Aquí, como en otras culturas, se reconoce que el sonido no es solo una herramienta de comunicación, sino una vía directa al alma. Incluso los alquimistas del medio comprendían que las palabras
cuando se pronunciaban con conocimiento y energía, actuaban como llaves. Las fórmulas alquímicas contenían no solo sustancias, sino invocaciones. El lenguaje era una ciencia y un arte, una forma de tocar los planos invisibles de la existencia. En todas estas tradiciones, la garganta como centro de emisión del verbo era vista como un portal sagrado, un lugar que debía ser purificado, fortalecido y consagrado. El silencio en este contexto no era vacío. Era el crisol donde se cocinaba la palabra verdadera. Este trasfondo filosófico nos revela que el lenguaje no es neutral. La forma en que hablamos, las palabras que elegimos y la intención con la que las emitimos determinan el tipo de energía que lanzamos al mundo y, por extensión, el tipo de realidad que tejemos a nuestro alrededor. La garganta entonces no es solo una parte del cuerpo, es el cáliz del verbo, la torre desde donde el alma lanza su luz o su sombra. Imagina por un momento que cada palabra que pronuncias es una piedra que colocas en el camino que estás destinado a recorrer. Algunas son suaves y brillantes, otras filosas o pesadas. Cada una modifica la estructura de tu realidad, no simbólicamente, sino vibracionalmente. Esta es la comprensión profunda que las antiguas escuelas esotéricas tenían sobre la garganta. No es solo un canal de sonido, sino un espacio sagrado donde el pensamiento se convierte en materia. El centro energético de la garganta, conocido en el sistema de los chakras como Visuddha, es mucho más que un punto de energía. Es el vórtice a través del cual la intención invisible se transforma en vibración audible. Es allí donde la imaginación, el juicio interno, la intuición y la emoción encuentran su expresión física más inmediata. No es casualidad que cuando alguien tiene miedo su voz tiembla. Cuando tiene rabia grita y cuando ama su tono se suaviza. El alma se pronuncia a través de la garganta y el mundo responde en consecuencia. Todo en el universo vibra y cada palabra que pronuncias lleva una carga vibracional que afecta no solo tu entorno, sino también tu propio campo energético. Si repites constantemente frases como yo no puedo, esto es imposible o no merezco, estás moldeando tu campo electromagnético con patrones de limitación. En cambio, si practicas hablar desde la afirmación, el reconocimiento y la claridad, estás reconfigurando tu entorno hacia estados más elevados de armonía. En la tradición hebrea, el nombre de Dios era impronunciable, porque al emitirlo, se creía que se invocaba directamente su presencia. Este principio no ha cambiado. Lo que nombras, invocas. Cuando te defines, te conjuras. Si dices yo soy débil, no es una simple opinión, es un hechizo que lanzas contra ti mismo. Si dices yo soy luz, estás declarando una alineación con una vibración más alta, más pura. Cuando una persona miente, su voz se tensa. Cuando oculta una verdad, su garganta se cierra. Por eso, en tantas culturas se ha dicho que el alma se refleja en la voz. Los sabios sabían que si querías conocer a alguien realmente, no le mires solo a los ojos, escúchalo, porque la voz no miente, incluso cuando las palabras sí lo hacen. La voz es el aliento del alma codificado en sonido. Y más aún, la voz puede sanar. Las antiguas prácticas chamánicas, las curaciones con cantos de poder, los himnos gregorianos o los cantos devocionales hindúes, no son ritos culturales vacíos, son formas concretas de usar la vibración vocal para alterar los campos energéticos del cuerpo y del espacio. Cada nota, cada entonación, tiene la capacidad de reorganizar la materia sutil. La garganta es en muchas tradiciones el punto de cruce entre el corazón y la mente. Es el lugar donde lo que sientes, chakra corazón, se encuentra con lo que piensas, chakra del entrecejo. Si hay armonía entre estos dos centros, la palabra que nace de tu boca es poderosa, coherente y transformadora. Pero si están en conflicto, si dices lo que no piensas o callas lo que sientes, tu voz pierde fuerza y tu energía se fragmenta. Por eso los maestros enseñaban que hablar desde la verdad interior no es solo un acto ético, sino una necesidad energética. Decir lo que es verdad para ti, con respeto pero sin miedo. Alinea todos tus centros y refuerza tu campo vital. Callar por miedo, mentir por conveniencia o hablar sin conciencia, en cambio, debilita el aura y abre fisuras en tu campo energético por donde entra la confusión,
la duda o la manipulación externa. En resumen, la garganta es el altar donde tu divinidad interior ofrece su palabra al mundo. Es un crisol donde el pensamiento se convierte en vibración y la vibración en creación. Dominar este centro no significa hablar más, sino hablar mejor, con conciencia, con intención y con verdad. En el principio fue el Verbo. Esta afirmación que aparece en múltiples tradiciones, desde el Evangelio de Juan hasta antiguos textos védicos y herméticos, no es una simple metáfora poética, sino un código esotérico que revela el misterio del poder creador del sonido. El verbo, el logos, es el soplo articulado que dio inicio al cosmos. Y si el universo fue creado por la palabra, entonces cada palabra que emitimos lleva consigo la chispa del mismo fuego primordial. La garganta es mucho más que un conducto físico. Es una forja vibracional donde lo intangible toma forma. Cada palabra que pronunciamos actúa como una semilla energética que se planta en los campos invisibles de la realidad. Y como toda semilla no queda inerte, germina, crece y da fruto, para bien o para mal. Este es el principio central de la palabra creadora, pero también de la palabra destructora. Las antiguas escuelas de sabiduría sabían que hablar no era un acto banal. De hecho, entrenaban a sus iniciados durante años en el arte del silencio antes de permitirles pronunciar fórmulas sagradas. ¿Por qué? Porque sabían que la lengua, si no está gobernada por la conciencia, se convierte en una espada sin dueño, capaz de herir a otros y de mutilar el alma del que la empuña. Las palabras son hechizos y tú eres el hechicero. Cada frase que repites se convierte en un decreto vibracional. Cuando dices, soy inútil, no sirvo para esto, nadie me escucha, estás encantando tu propia realidad con un conjuro negativo. Lo que dices creas, lo que nombras nace. E incluso en las escrituras se dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Esta no es una metáfora moralista, es una ley energética. Por eso, el lenguaje que eliges determina la forma de tu existencia. No basta con pensar en positivo, debes hablar en positivo. No basta con tener buenas intenciones, deben ser expresadas con palabras que vibren en coherencia con lo que deseas manifestar. Pero si la palabra tiene poder, el silencio no se queda atrás. En las tradiciones místicas de Egipto y la India, el silencio era considerado la matriz de donde brota todo sonido sagrado. El dios egipcio Tot, patrono de la palabra mágica, guardaba silencio antes de pronunciar los nombres secretos que movían las estrellas. El yogi que permanece en Mauna, silencio sagrado, no es alguien que calla por debilidad, sino quien cultiva la energía de su verbo antes de liberarlo. Aprender a callar también es parte del dominio de la garganta. Callar para observar, para escuchar más allá del ruido, para conectar con lo que no se dice. En ese vacío, la intuición emerge y con ella la palabra correcta, la palabra justa, que no es reactiva ni mecánica, sino reveladora. Uno de los secretos mejor guardados por las tradiciones esotéricas es que el poder de la voz no está solo en el contenido de las palabras, sino en su coherencia vibracional. Es decir, cuando lo que piensas, sientes y dices está alineado, tu voz se convierte en un rayo láser energético que penetra la realidad. Esa coherencia es la marca del verdadero maestro. No habla mucho, pero cuando habla todo cambia. En cambio, cuando hay disonancia, cuando dices algo que no crees, cuando repites sin sentir, tu voz pierde fuerza. La vibración se quiebra, el mensaje se debilita y tu campo energético se fragmenta. Por eso, en el camino espiritual se nos invita a observar no solo qué decimos, sino desde dónde lo decimos. Desde el miedo, desde el ego, desde el alma. Dominar el poder de la garganta es aprender a ser el verbo encarnado. No se trata solo de comunicar, sino de encarnar lo que comunicas, ser palabra viva, ser testimonio de lo que nombras. En el mundo esotérico, esto se conoce como convertirse en logos, un estado en el que tu sola voz armoniza ambientes, inspira corazones, rompe hechizos de mentira y convoca realidades más elevadas. Es entonces cuando la garganta se convierte en un canal sagrado, no solo de expresión, sino de creación consciente. Y es allí donde comienza la verdadera magia. Activar el poder sagrado de la garganta
no es solo comprender su significado místico, sino integrarlo en la vida diaria, con prácticas conscientes y decisiones energéticamente alineadas. A continuación, exploraremos caminos concretos para encarnar esta sabiduría, no como una idea lejana, sino como un arte viviente que transforma tu manera de comunicarte y de crear realidad. Uno elige tus palabras como un alquimista. Elige sus elementos. Cada palabra que pronuncias es como una chispa que prende fuego en el campo vibratorio del universo. Por ello, una de las prácticas más poderosas que puedes adoptar es el arte de la selección verbal consciente. No hables desde el impulso. Antes de hablar, respira. Observa tu intención. Pregúntate, ¿esto que voy a decir aporta, construye o destruye? ¿Está en coherencia con mi verdad más elevada? Practicar esta pausa no es represión, es refinamiento. Así como un alquimista destila los metales para obtener oro puro, tú destilas tus palabras para liberar solo aquello que tiene poder real. El verbo inconsciente es ruido, el verbo consciente es rayo. Hace el hábito de cambiar expresiones negativas automáticas, como esto es, un problema por esto, es una oportunidad de transformación. Estoy cansado de todo por estoy buscando un nuevo equilibrio interior. Esto siempre me sale mal por estoy aprendiendo algo más profundo de esta experiencia. No se trata de disfrazar la realidad con frases bonitas, sino de hablar desde un lugar vibracional que empodere tu experiencia. 2. Práctica del mantra. Intencionado. Los mantras no son solo sonidos sagrados de tradiciones orientales. Son vibraciones, semilla que afectan directamente la resonancia de tu campo energético. Tú puedes crear tus propios mantras personalizados. El secreto no está en lo exótico del idioma, sino en la coherencia vibratoria entre tu emoción, tu intención y tu palabra. Crea mantras que afirmen tu alineación interior. Ejemplos. Mi voz despierta la verdad dormida en el mundo. Mis palabras son puentes hacia mi propósito. Cada vez que hablo, siembro luz. Recítalos en voz alta por la mañana o antes de dormir, sintiéndolos desde el corazón y visualizando cómo su energía se expande como ondas en el agua. Esta práctica empieza a reprogramar no solo tu mente, sino tu campo vibratorio completo. 3. Cultiva el silencio como santuario. Uno de los grandes secretos de los sabios no era cuánto hablaban, sino cuánto sabían callar. El silencio no es ausencia de palabra, sino su preparación. Al igual que una flecha, necesita retroceder antes de avanzar. Tu palabra necesita recogerse en el silencio antes de adquirir dirección. Aparta cada día unos minutos para sentarte contigo mismo en silencio total, sin música, sin distracciones, solo tú, tu respiración y la escucha interior. Observa tus pensamientos, siente tu garganta, pregúntate qué verdad quieren hacer hoy desde mi voz. Este tipo de silencio practicado con intención fortalece tu centro de expresión, le da raíz a tu palabra. 4. Habla con tu cuerpo alineado. La garganta no funciona sola. Es el puente entre el corazón, el centro emocional y la mente. El centro racional. Si estás encorvado, estresado o desalineado, tu voz saldrá debilitada. Si estás recto, abierto y presente, tu palabra tendrá autoridad sin esfuerzo. Adopta una postura digna antes de hablar de algo importante. Respira profundamente. Siente cómo la energía fluye desde tu pelvis hasta tu coronilla y luego proyecta esa energía a través de tu voz. Esta alineación somática es clave para hablar con poder real. 5. Evita el habla vacía y la queja crónica, la queja constante, el sarcasmo, el juicio repetido. Todas estas son formas de hablar que agotan el centro energético de la garganta. Son como fugas de poder. Observa cuántas veces al día hablas solo por hábito, por llenar espacios o por reaccionar, y decide recuperar ese poder. No se trata de nunca más quejarte, sino de transmutar la queja en conciencia. Si vas a expresar un malestar, hazlo con claridad, sin victimismo y siempre con una intención de resolución. Así tu palabra se convierte en medicina y no en veneno. El poder de tu garganta está esperando ser despertado. No necesitas un escenario ni un púlpito. Cada conversación, cada pensamiento que traduces en palabra es una oportunidad para ser creador consciente. Tu vida cambiará en la medida en que tus palabras cambien.
Habla como si cada palabra fuera una oración, porque lo es. Hay un antiguo proverbio esotérico que reza: el universo fue creado con una sola palabra, y del mismo modo puede ser transformado. Durante siglos esta verdad se ha repetido en distintas lenguas, ocultándose a plena vista. Las culturas iniciáticas lo sabían. La garganta no es solo un órgano, es un umbral, un portal entre el mundo invisible y el tangible. Tu capacidad de hablar no es una casualidad evolutiva, es una chispa divina, un reflejo del poder creador original. A lo largo de este viaje, hemos desvelado que hablar no es simplemente comunicar, es proyectar, sembrar, invocar, es construir puentes invisibles que, aunque no veas, reconfiguran tu realidad cotidiana. Has comprendido que la garganta no solo emite sonidos, sino que traduce intenciones internas en actos mágicos, porque toda palabra es una semilla vibratoria, y el terreno en que cae es tu conciencia. La verdadera sabiduría no radica en acumular palabras, sino en saber cuándo y cómo usarlas. No se trata de hablar más fuerte, sino de hablar desde el centro, desde la coherencia que emerge cuando tu pensar, tu sentir y tu actuar están alineados. Cuando hablas desde ese lugar, no convences, transformas, no impones, revelas, no repites, despiertas. Ahora bien, con este poder viene una responsabilidad, la responsabilidad de no volver a hablar en vano, de no malgastar tu voz en lo superfluo, en lo destructivo o en lo automático. Cada vez que abres la boca, tienes la opción de construir o destruir, de elevar o de confundir, de expandir o de cerrar. Y esa decisión es tuya instante tras instante. Pero este video no ha sido solo una lección intelectual. Es un llamado, una invocación a recordar que dentro de ti vive un creador dormido, y su herramienta más poderosa no es la fuerza, ni el intelecto, ni la técnica. Es la palabra viva, esa que surge cuando te atreves a hablar desde tu verdad más profunda, que no busca agradar ni convencer, sino revelar la luz que hay en ti y en los demás. Te invito desde ahora a usar tu voz como un acto espiritual, a bendecir con tus palabras, incluso en el silencio, a ser el sacerdote o sacerdotisa de tu verbo, porque cuando honras el poder de tu garganta, entras en contacto con el misterio que conecta el cielo y la tierra a través de tu propio ser. Y no olvides esto: el universo siempre escucha. Cada palabra que pronuncias deja una huella en el tejido del tiempo. Cada sí, cada no, cada afirmación es una orden que el campo cuántico recoge para comenzar a manifestar. ¿Qué estás creando con lo que dices? ¿Qué mundos estás invocando sin darte cuenta? Este es tu momento. Redescubre el poder de tu verbo. Recupera tu trono interior y habla como quien sabe que su palabra es un acto sagrado de creación. Si esta enseñanza resonó en ti, honra su poder compartiéndola. Suscríbete, deja tu voz en los comentarios y acompáñanos en este camino, donde cada palabra nos acerca más al misterio de quienes realmente somos. Porque en el principio fue el Verbo y tú eres el Verbo que despierta